Muito bem, estamos aqui em mais uma transmissão no centenário do Reiki, o Congresso Internacional de Reiki Online, recebendo sempre novos participantes, novos convidados. E agora, Johnny, quem é o nosso próximo convidado aqui no centenário do Reiki? Maravilha, Samuel. Quem vai falar agora é um aluno muito querido, né? Que fala de um país que nós temos um carinho imenso. Rita e eu trabalhamos durante muitos anos na Espanha. Ele atua em Barcelona. E o nosso próximo palestrante, que é o nosso 18º palestrante, é o maestro Javier Robas Pérez. O tema que será abordado por ele será a história e a nobre missão do Instituto Internacional de Reiki. Fizemos uma súmula curricular, um resumo do currículo dele, e ele é o presidente desse instituto, do Instituto Internacional de Reiki, foi fundador e professor da escola Reiki em Tu Vida. É um grande escritor, muito conhecido na Espanha, na América Latina. Ele possui 9 livros publicados sobre o Reiki, sobre a espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E ele atua ensinando o Reiki há 12 anos. E nesses 12 anos, ele iniciou mais de 4.800 novos reikianos, que é muita coisa. É isso, Samuel. Esse é o nosso palestrante. Bastante gente iniciada, hein, lá na Espanha por o Javier. E você tem alguma história marcante, algum contato com Javier que você queira compartilhar aqui nesse Muita, centenário? muita coisa, né? Nós somos amigos, nós saíamos para fazer refeição juntos, mas tem uma passagem que me chama muita atenção, que foi o dia que eu conheci o Javier, que foi no período de 20 a 22 de maio do ano de 2013, ou seja, não faz tanto tempo. Ele trabalha há 12 anos com Reiki, isso aconteceu agora no mês de maio, no mês de maio, agora está fazendo 9 anos, que foi em Madrid. Eu estava na Espanha, que eu trabalhava muito, eu ficava 60 dias por ano na Espanha, e tomei conhecimento que um monge budista, nascido e criado em Kyoto, onde o Reiki foi descoberto, que foi o sensei Inamoto Yakuten, ele estaria de passagem pela capital espanhola, por Madrid, e estaria oferecendo todos os níveis de Reiki. Então eu me matriculei desde o nível 1, que o mestre é o eterno aprendiz, né? Eu sempre fiz isso, me matricular no nível 1 para colher informações para poder escrever novos livros. E me apresentei no curso como aprendiz, como uma pessoa que desconhecia o método. E na hora o sensei Inamoto me reconheceu, porque eu tenho muitos vídeos no YouTube. Ele me perguntou na hora: você não é aquele mestre? Pediu que eu sentasse na frente, mas eu disse que eu estava lá como discípulo para aprender. E, para minha alegria, estava lá o Javier, que eu já tinha escutado falar muito dele, que ele era escritor, também mestre de Reiki como aprendiz. Sentou do meu lado e durante aqueles 3 dias nós trocamos muitas figurinhas, conversamos bastante e nasceu uma amizade que culminou com eu indo várias vezes à escola dele para ensinar as técnicas tradicionais japonesas. Mas foi isso, ambos professores e escritores participando de um curso de nível 1 com um mestre japonês. Olha que bonita história. Então vamos Pois lá, é. vamos receber Javier Robas Pérez, diretamente Bem-vindo, da... Javier. A Isso. palavra é sua. Muito bem, estamos em mais uma partilha aqui no centenário do Reiki. Agora vamos receber Javier Robas Pérez, que ele vai estar falando sobre a história e a nobre missão do Instituto Internacional do Reiki. Nessa nossa transmissão de agora, eu farei as perguntas em português e o Javier vai responder em espanhol. Então, diretamente da Espanha,
Javier vai estar falando aqui com a gente, tá bom? Então, vamos agora receber o nosso convidado e que tudo flua muito bem. Seja ¿Qué bem-vindo, tal? Javier. ¿Cómo estamos? Muy Bienvenido. bien. Todos bem-vindos. Sí, Vamos começar com a primeira pergunta aqui para nós conhecermos um pouco mais da história do Javier. Javier, quando e como foi o seu primeiro contato com o Reiki? bueno, mi primer contacto con Reiki fue principalmente con la práctica de auto Reiki. La verdad es que yo estaba en el mundo de la empresa antes del año 2008 y tenía bastantes problemas de estrés, tenía bastantes problemas de que no me sentía realizado y empecé con la práctica de auto Reiki, empecé con la práctica de meditación cerca del año 2008 y empecé a notar que era un camino no solamente de relajación, no solamente de trabajo físico, sino también de trabajo mental. Poco a poco fui profundizando en los diferentes niveles, hice el nivel 1, hice el nivel 2, hice el nivel 3, hasta llegar a la maestría, y ahí fue cuando me empecé a plantear de empezar a enseñar a otras personas. E quando você começa a ensinar essas pessoas, já nesse primeiro momento você funda o Instituto Internacional do Reiki. Quando que surge, né, o Instituto Internacional do Reiki? No, el Instituto Internacional de Reiki surgió cuando ya llevaba 4 años. Primero creé la escuela Reiki en tu vida. Cuando ya vi que estaba formando no solamente a personas en el primer nivel, sino en el segundo, también en el tercero y también en la maestría, vi diferentes asociaciones en España, todas muy positivas, todas que aportaban grandes cosas, pero a todas les faltaba algo. Notaba que o bien se iban a una línea muy extrema del Reiki tradicional, donde eran muy ortodoxos, donde había una serie de normas muy extremas, o bien se iban al otro lado, donde había demasiada flexibilidad. Entonces pensé de que era ideal hacer algo intermedio entre el Reiki tradicional japonés, una asociación que nos centráramos en el Reiki tradicional japonés, pero al mismo tiempo fuera más flexible también. E a gente pode ver também que você tem alguns livros lançados, né, que aqui estamos com fotografias de você também dando autógrafo, e também que como docente da escola de Reiki em Tua Vida, que você acabou de citar e de compartilhar. Tem aqui também mais fotos, né, dessas formações, mais de 4.800 novos reikianos, olha aí que beleza. Aproximadamente em 10 anos, mais de 10 anos de atividade de Reiki que o Javier vem compartilhar. Nesse período de ensino, nesse período de contemplar, de iniciar as pessoas, qual é o feedback, o que que as pessoas comentam dessas pessoas, né, que se formam, seja no Instituto Internacional de Reiki ou mesmo na escola Reiki em Tua Vida? O que que foi qual a história, assim, mais marcante e quais os feedback que as pessoas que fazem essas formações têm trazido para você nesses mais de 10 anos? Nos encontramos cosas realmente fascinantes, ¿no? Yo siempre digo que Reiki tiene que ser una terapia para buscar los estados de armonía, para buscar sentirnos un poquito mejor en el día a día, pero luego nos estamos encontrando con cosas realmente increíbles. Personas no solamente que utilizan el auto Reiki para ellos, sino también terapeutas que están ayudando a muchísima gente. Luego nos encontramos con personas que entran al Reiki porque a lo mejor quieren hacerse únicamente auto Reiki y vivir una vida más en armonía, una vida más equilibrada, pero luego notan que profundizan y también consiguen llegar a sanar muchas cosas. Y no solamente sanar muchas cosas, sino ayudar a familiares, ayudar a amigos. Realmente es algo muy bonito, no solamente cuando uno empieza su práctica de auto-reiki y se empieza a sentir mejor, sino también cuando no solamente puedes ayudar con terapias a otras personas, sino también cuando ves que estás iniciando a otras personas y esas personas al mismo tiempo inician a otras. Yo digo que es como una ola de luz que cada vez vamos haciendo más grande, porque por aquí hay un maestro que forma a muchos maestros y muchos maestros formando también a muchas personas que están aprendiendo desde el primer nivel hasta la maestría. Yo les insisto mucho a mis alumnos que estamos en la era no de los discípulos, sino en la era de los maestros. Y aunque evidentemente tenemos que ir pasando los diferentes niveles sin tener ninguna prisa, es decir, tenemos que ir asimilando todo, pero ya hemos terminado esa era donde hay unos pocos maestros
y todo el mundo son discípulos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento determinante de la sociedad, donde el nivel vibracional del planeta Tierra está subiendo y si no nos adaptamos a ese nivel vibracional, pues no vamos a contribuir a un mundo mejor. Seguindo nesse pensamento que você trouxe de maestria, né, de se formar mestres, de trazer essa onda de conexão e de prática de reiki, de compartilhar o reiki, como escolher um mestre para ser iniciado, né? Como escolher um mestre para ser iniciado? A ver, digo que principalmente tenemos que tener en cuenta a la hora de formarnos en Reiki, digo que hay tres cosas para tener en cuenta que nos ayudan a la transformación en Reiki. La primera de todas es la rigurosidad de la formación. Es muy importante que las personas que se forman con Reiki tengan también un material profundo, una formación rigurosa. Yo siempre digo que cualquier Reiki hecho desde el corazón es bueno, pero hay Reiki que se transmite de una manera mucho más rigurosa y Reiki que se transmite de una manera mucho menos rigurosa. Entonces, primero de todo, tenemos que tener en cuenta la rigurosidad de la formación. Luego tenemos que tener en cuenta también la entrega por parte del maestro. No es igual un maestro que está 100% entregado a la disciplina, que está prácticamente todas las horas de su día y de su noche pensando en Reiki, un maestro que a lo mejor tiene un nivel de experiencia, o también es muy importante ver el resultado que está teniendo ese maestro con los alumnos. Con eso no quiero decir que los únicos maestros buenos sean maestros con mucha experiencia, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y finalmente tenemos que mirar, por un lado, la mente, digo que la mente es súper importante, pero por otro lado, el corazón. Entonces, tenemos que tomar la decisión por la mente, si es rigurosa la formación, la experiencia que tiene el maestro, pero finalmente dejarnos llevar por el corazón, es decir, unir mente y corazón. Parte de mis enseñanzas también están muy centradas en eso, en que unamos mente y corazón, porque hay una línea de la sociedad, una línea de personas que están muy conectadas a la mente y muy pocos al corazón. Y nos encontramos con otra línea de personas que están muy conectadas al corazón, pero no conectan con la mente. Entonces, la verdadera espiritualidad está el equilibrio entre mente y corazón. Nessa conexão mente e coração, fala um pouquinho mais dessa conexão mente e coração e também as mãos, mente e coração e as mãos como esse instrumento do Reiki. Muy bien. Tenemos que la energía, cuando canalizamos la energía Reiki, entra por el chakra de la corona. Entonces, nos pasa por todos los chakras, desde el corona hasta el chakra del tercer ojo, chakra de la garganta y chakra corazón. Y del corazón, a través de las manos, lo utilizamos bien para darnos Reiki a nosotros o bien para dar Reiki a otras personas. Entonces, es muy importante la conexión que tenemos con los chakras superiores, pero más aún lo que tenemos con el chakra corazón, porque desde el chakra corazón es donde va nuestra energía. Y yo siempre digo a todos los reikistas, a todos mis estudiantes, que lógicamente los seres humanos no tenemos que buscar ser perfectos, no tenemos que buscar tener la razón en todo, no tenemos que buscar para transmitir en Reiki ni siquiera ser unos grandes eruditos, pero sí que es importante que no solamente estemos conectados a la mente, sino que estemos conectados al corazón, porque el trabajo de imposición de manos sí que lo hacemos con las manos, pero la energía va del corazón. Entonces, es súper importante que se tenga eso en cuenta. Energía Reiki es energía del corazón. Você estava falando diretamente da Espanha, e como é a propagação do Reiki na Espanha? Aqui no Brasil, ele é muito largamente difundido. E na Espanha, como que é essa propagação do Reiki na Espanha? Sí, en España tendríamos, si miramos antes del año 2000, el Reiki apenas era conocido, lo conocían un número determinado de personas. Del 2000 al 2010 empezó a entrar bastante más gente en el mundo del Reiki, pero yo creo que fue a través de la crisis del 2008, la crisis que hubo internacional, mundial, porque sabemos que siempre que hay un momento de crisis, la crisis no solamente exterior, lo que está afuera está adentro. Entonces, cuando hay crisis exteriores es porque hay crisis interiores también. Entonces, a partir del 2008 se empezó a propagar más. Yo creo que en España pueden haber maestros de Reiki, perfectamente pueden haber miles de maestros de Reiki en España. Lo que pasa que también es cierto que hay maestros de Reiki que han hecho la maestría, pero están iniciando a pocas personas, y hay otros maestros de Reiki que estamos mucho más activos, iniciando a muchísimas más personas, ¿no? Pero yo diría que es uno de los países de Europa, España, donde quizás llegó el Reiki más tarde, pero que más extendido está hoy en día.
No sé si tanto como Brasil, porque Brasil no conozco cómo está el Reiki, pero en España hoy en día cualquier persona que le habla de Reiki, como mínimo ha escuchado algo sobre el Reiki. Quizás no sabe explicar bien qué es detalladamente, pero como mínimo lo ha escuchado. Yo muchas veces digo que el Reiki tenemos que ponerlo como mismo al mismo nivel del yoga. Cuando yo empecé con Reiki en el año 2008, había ya muchísima gente que hacía yoga, pero muy poca gente que hacía Reiki. Y digo, esto lo tenemos que equilibrar. Si hay tantas personas haciendo yoga y tan poca Reiki, tenemos que mirar de equilibrarlo. Y poco a poco se va equilibrando más. Sí que es cierto que todavía hay mucha más gente que practique yoga, pero también hay mucha gente que practique Reiki. Una de las ventajas del Reiki es el auto-Reiki. Yo les digo a la gente, claro que el yoga es muy buena disciplina, puedes practicar el yoga, pero una de las ventajas del Reiki es que con tus manos, desde casa, sin tener que ir a un centro de yoga para practicarlo, puedes hacer cada día. Claro que tienes que aprender con un maestro, claro que tienes que aprender los diferentes niveles, pero luego ya desde casa lo que haces es poner a practicar el auto-Reiki y es súper cómodo. Eu vou aproveitar isso que você trouxe, né, essa conexão e essa reflexão sobre processos de cura, como o yoga, como o reiki, que surge e que aparece nos momentos de crise e nesses momentos de distanciamento por conta do momento pandêmico, por conta da pandemia. Como que foi esse período? Como está sendo esse período em relação ao reiki aí na Espanha? Uh -huh. Hubo un primer periodo que hubo como mucho miedo, sobre todo de la gente que estaba dando los cursos únicamente presencial. Yo desde hace bastante tiempo, bueno, desde el año 2018, doy los cursos presenciales, pero también doy cursos online. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, en nuestra escuela, no hubo como mucha bajada de gente, porque seguimos haciendo los cursos online. Sí que algunos compañeros que estaban únicamente centrados en los cursos presenciales, y yo desde hace años ya les decía, el Reiki es apertura, igual que llega la energía a distancia, se pueden hacer iniciaciones a distancia. Eso sí, tiene que ser una formación rigurosa, no sirve hacer cualquier curso de Reiki online, sino es necesario hacer un curso de Reiki online riguroso, donde haya un seguimiento al alumno, donde el alumno tenga todos los temarios claros, donde pueda consultar con el maestro en cada momento. Entonces aquí hubo, como digo, una primera fase de la pandemia donde la gente tenía bastante miedo y se dejaron de hacer bastante los cursos presenciales, pero a día de hoy, hace ya más o menos un año, se han retomado bastantes. Y es algo paradójico porque yo les digo mucho a mis alumnos y a mis alumnos que son maestros, tenéis que tener una mentalidad de convertir cualquier maldición o cualquier aparente maldición en una bendición, es decir, cualquier crisis en una oportunidad. Entonces, cuando tenemos una situación difícil, como hubo la situación de la pandemia, en un momento donde parecía que todo se iba a cerrar, donde parecía que la economía se iba abajo, yo les dije, tenéis que pensar en positivo, tenéis que reforzaros bien, empezar a aprender a hacer cursos online. Y el día que empiece a venir la gente, pensar que vais a tener mucha más gente porque la gente va a tener muchas ganas, porque si tú preparas tu mente para esos momentos de crisis, realmente puedes salir crecido. Nosotros como escuela hemos salido crecidos. Para que tengan más o menos una idea de los oyentes y también posibles maestros de Reiki que me puedan estar escuchando, nosotros antes de la pandemia dábamos los cursos de maestría Reiki con unas 8 o 10 personas aproximadamente. Ahora el último curso que dimos el fin de semana pasado éramos 40 personas, con lo cual pues, tenemos la posibilidad, si nos preparamos mentalmente, si tenemos una mentalidad potente, si no nos hundimos ante las crisis, de poder salir crecidos, porque yo siempre digo, en el momento de crisis, sea crisis exterior económica, sea crisis emocional de la gente, es el mejor momento para que el Reiki esté en manos de todo el mundo. Muito bem. Na sua opinião, o reiki ele pode ser uma forma de se encontrar a paz interior? Sí, el Reiki tendríamos, yo comento que el Reiki tiene como diferentes capas, ¿no? Es decir, primero cuando estamos haciendo, yo hablo ahora en este momento de la práctica de auto-Reiki, pero lo podemos aplicar también cuando le damos Reiki a otra persona. Pero cuando estamos haciendo la práctica de auto-Reiki, lo primero que se empieza a notar es que nos vamos relajando poquito a poco en la terapia. Entonces, en la práctica de auto-Reiki, cuando tenemos la capacidad de relajarnos un día tras otro,
poco a poco vamos conectando con algo más profundo. Es decir, primero está la relajación y luego conectamos con la paz interior, que son cosas totalmente diferentes. La relajación tiene que ver más con temas de cuerpo físico, en cambio la paz interior tiene que ver mucho más con la mente, con paz mental. Y una de las maravillas que tiene el Reiki es que incluso en momentos que uno pueda tener dificultades en la vida, incluso momentos que pueda tener tensos, puede ser que a nivel exterior, incluso a nivel físico, a nivel mental, esté como revuelto, pero conecte con algo más profundo que hay, que es nuestra esencia. Y en nuestra esencia hay paz interior. Ten en cuenta que cuando estamos totalmente conectados al ego, totalmente conectados a la mente, es muy fácil que tengamos conflictos. Podemos ver personas que aparentemente están bien, pero tienen mucho conflicto interno. ¿Por qué? Porque están totalmente conectados a la mente. Cuando empezamos a hacer la práctica de autorreiki, la práctica de imposición de manos, las técnicas de respiración del Reiki tradicional japonés, ¿qué pasa? Que poco a poco vamos dejando de prestar nuestra atención a la mente y empezamos a llevar nuestra atención a nuestro cuerpo físico, a nuestra respiración, a nuestra energía. Y cuando dejamos de prestar tanta atención a nuestra mente y empezamos a prestar más atención a nuestro sentir, empezamos a conectar más con el alma, con la esencia, porque alma y esencia es sentir, mente es simplemente pensar y divagar. Entonces, sin absolutamente ninguna duda, el Reiki es una maravillosa herramienta para conectar con la paz interior. Y digo que la paz interior siempre es el paso previo para la sanación, porque muchas veces nos encontramos con personas que vienen a aprender Reiki, que quieren sanar una enfermedad concreta, una dolencia concreta, sin haber conectado antes con su paz interior. Entonces yo siempre digo, primero paz interior y luego buscaremos la sanación profunda, que sería lo que llamo el triángulo mágico de Reiki en tu vida, de mi escuela, que por un lado es paz interior, por otro lado sanación profunda, y la punta del triángulo es contribución. Si yo sé conectar con mi esencia y al mismo tiempo estoy profundizando en mi proceso de sanación, podré contribuir a un mundo mucho mejor, podré contribuir a nivel terapéutico, incluso muchas personas que a lo mejor no van a dar terapia, pero influyen en positivo a su alrededor también. Você anteriormente estava comentando em relação ao momento pandêmico sobre a mentalidade, né? A mentalidade das pessoas, ou a mentalidade dos mestres, daqueles facilitadores que compartilham o Reiki em relação a partilhar essas práticas e essas formações de forma rigorosa à distância com o Reiki. E em relação a um contexto mais, vamos dizer, mentalidade num contexto mais amplo, ou de todas as pessoas, sendo essas pessoas reikianas ou não, quais são os principais bloqueios que nos impedem de ter a nossa vida dos sonhos e alcançar a nossa vida dos sonhos? Sí, generalmente hay tres. Uno sería la baja autoestima, es decir, cuando una persona no se valora a sí mismo, cuando una persona piensa que los demás sí pueden, pero yo no puedo, cuando una persona constantemente está dando responsabilidad a cosas externas, sin responsabilizarse uno mismo de su propio proceso, bajamos la autoestima. ¿Por qué? Porque pienso que lo que sucede, sea bueno, sea malo, sea regular, no es por mí, sino es por algo externo. Entonces no asumimos responsabilidad. Por lo tanto, lo primero es asumir la responsabilidad y trabajando en la autoestima. Y trabajando en la autoestima representa aceptar nuestros defectos y aceptar nuestras virtudes. Entender que tenemos muchos defectos, pero también tenemos muchas virtudes. Y si somos capaces de conectar con esas virtudes a nivel mental, empezamos a tener un poquito más de autoestima, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me estoy fijando constantemente en los defectos de alguien o en mis propios defectos, baja la autoestima. En cambio, si mi foco lo pongo en todas mis virtudes y en todas las capacidades que yo tengo, ¿qué va a suceder? Que mi autoestima va a bajar. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la autoestima, quitando la atención tanto de nuestros defectos y aumentar mucho nuestras virtudes. Ese sería el primer punto que nos bloquea para conseguir lo que anhelemos, y sea en el área de la vida que sea, porque puede ser en el área de relaciones. Si uno tiene la autoestima baja, va a traer relaciones de baja vibración. En el emprendimiento, si uno tiene la autoestima baja, va a traer emprendimientos de baja vibración, porque muchas veces nos pensamos que el emprendimiento, emprender en algo, emprender en Reiki, es algo externo, ¿no? Y depende
de la autoestima que uno tenga y del propio trabajo que uno tenga, ¿no? Entonces, si me enfoco no en mis defectos, sino me enfoco en mis virtudes, voy a tener la capacidad de aumentar la autoestima. Y luego, lógicamente, aquellos defectos que tenga, que los pueda pulir, los voy a pulir, lógicamente, pero no tengo que estar todo el día pensando en ellos, sino centrarme en mis virtudes, porque la autoestima es un freno. El segundo freno son los miedos. Todos los seres humanos tenemos miedos. El ser humano más valiente del mundo, del universo, tiene miedos también. El tema es que hay algunas personas que esos miedos les frenan y otras personas trascienden esos miedos. Entonces, es importante entender que si dejamos que esos miedos nos limiten, no vamos a poder avanzar. Tenemos ahí un freno. Y el tercer freno son las creencias limitantes. Es decir, el primero, baja autoestima, segundo, miedo, y tercero, creencias limitantes. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, por la cultura, por la religión, por la sociedad, por la familia, tenemos aquí entre ceja y ceja una serie de pensamientos muchas veces carentes. Es decir, pues te ponía el ejemplo antes, ¿no? Viene la pandemia y rápidamente entra el miedo y uno dice, vale, ahora viene pandemia, ahora no voy a poder hacer cursos, no voy a ganar dinero, y ya está con una creencia limitante, cuando hay otra gente que en pandemia le va a ir muy bien también, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tengamos aquí, que las creencias no se cambian de un día, ojalá fuera tan sencillo como darle a alguien así en la cabeza o darle un botón y que pudiera cambiar creencias, pero cambiar las creencias es algo que requiere de trabajo, pero es súper importante, porque si en mi cabeza mi creencia predominante es carencia, voy a tener carencia. Si en mi cabeza mi creencia predominante es que en el universo faltan cosas, me van a faltar cosas en la vida. Así que esos son los tres frenos para conseguir obstáculos, como preguntabas, para conseguir esos sueños, esos anhelos. Primero, autoestima, hay que aumentarla. Segundo, miedos, e terceiro, creencias limitantes. Muito bem, olha, dicas preciosas desses bloqueios, né? E em relação ao reiki, existem práticas de reiki para manifestar nossas metas, os nossos sonhos? Sí, mira, yo aquí siempre soy muy claro con la gente y le digo que tenemos dos vertientes. Tenemos por un lado el área energética y por otro lado el área física. Es decir, por un lado tenemos lo que estamos, como digo, pensando y en lo que estamos vibrando, y en otro lado tenemos lo que hacemos. Entonces, para manifestar metas, una parte es la parte energética, que la podemos trabajar con Reiki, pero la otra parte es cómo yo actúo en el mundo físico, que eso ya no lo podemos trabajar tanto con Reiki. Voy a poner ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, a nivel energético, uno sabe, bueno, sabemos que hay las técnicas como, por ejemplo, la caja de Reiki, como la parrilla de cristales de cuarzo, técnicas de Reiki a distancia, que el Reiki a distancia no es solamente para mandar cosas a otra persona, sino para trabajar cosas nuestras del pasado y del futuro. Hay técnicas a nivel energético que, si tenemos bloqueos mentales y bloqueos energéticos, nos va a ayudar. Por ejemplo, pues para emprender un negocio, chicas en mi escuela lo están utilizando para quedarse embarazadas, para cualquier meta que uno pueda tener, lo puede trabajar energéticamente, por supuesto que sí, pero luego está la parte que digo del mundo físico. Mundo energético lo podemos trabajar con Reiki, pero mundo físico, cuando queremos conseguir metas, yo en uno de mis volúmenes, de mis libros, hablé del método CDCA, que es, primero, claridad de cuál es mi meta, hacia dónde voy. Tengo que tener claridad. Segundo, determinación. Tercero, compromiso. Y 4, acción. Es decir, está bien que yo envíe Reiki a distancia porque me va a servir para los bloqueos si yo tengo un emprendimiento o quiero formar un emprendimiento. Pero también está bien que trabaje, porque el Reiki no va a trabajar por mí. También está bien que vea qué me está limitando en ese negocio, es decir, qué conocimiento no tengo que debería de tener, sea conocimiento de marketing, sea conocimiento de la zona donde trabajo, sea conocimiento del perfil del cliente que me interesa. Es decir, si hablamos en conseguir metas profesionales, Reiki puede ayudar mucho a los bloqueos energéticos, pero luego tenemos nuestro trabajo. Yo no conozco, por ejemplo, Johnny De Carli, gran amigo y gran maestro. Todos los maestros de Reiki que conozco, que tienen muchos alumnos, son personas que no solamente lo trabajan con Reiki, sino tienen claridad, determinación, compromiso y acción.
Muito bem, você comentou sobre essa relação, né, da mentalidade com a escassez, e a pergunta agora é como a abundância e a espiritualidade podem caminhar juntas? Sí, para mí son indivisibles. El problema es que muchas veces hemos tendido a pensar eso, que la espiritualidad es una cosa y la abundancia es otra cosa, que la espiritualidad tiene que pensar únicamente en lo etérico, en cambio no en la materia, cuando eso es una confusión muy importante. Si entendemos que todo es divino, es decir, cada uno que le ponga el nombre, Dios, el universo es divino, es todo lo que hay en el universo es divino. Y lo primero que uno tiene que entender es que el dinero es sagrado también, porque es parte de la energía divina de Dios y del universo. Entonces, cualquier cosa material en el mundo es también sagrado. Lo que no nos podemos perder en que eso es lo único sagrado, ¿sí? Porque la tendencia en la sociedad, ¿cuál es? O personas que están muy conectadas al chakra corona, es decir, muy conectados a la espiritualidad, incluso les cuesta cobrar dinero. Yo recuerdo en los primeros cursos de Reiki, no me querían agarrar el dinero con la mano, me decían que lo pusieran en un sobre, tenían problemas para pedirme una reserva antes del curso, decían, no, ya me lo pagarán. Veía que había mucho bloqueo con el tema energético, porque consideraban que si estoy en el chakra corona o soy muy espiritual, no tengo que mirar la materia. Y la materia es súper importante. Estamos en un mundo físico donde somos seres espirituales, pero también somos seres físicos. Entonces, lo primero de todo es tener muy claro eso y no tener vergüenza por decirlo en ningún momento, porque puede haber gente del mundo de la espiritualidad que tenga vergüenza, y si tú tienes vergüenza de hablar del dinero, el dinero se va a alejar de ti. El dinero es una energía más. Yo les decía a la gente que cuando iba a los cursos, luego posteriormente con el tiempo, con algunos que eran maestros, también luego ya hablábamos de colegas, les decía, no, es que no tenéis que tener ningún problema por tocar el dinero. Si tú tienes una pareja y no la tocas, ¿qué pasa? Se va a ir de tu lado esa pareja, porque toda energía quiere atención, toda energía quiere atención. Y el dinero también quiere atención, el dinero quiere que lo toquemos, quiere que lo agradezcamos, quiere que lo bendigamos, quiere que le dibujemos el Shokurei y que nunca hablemos mal de él. El único problema que hay en la sociedad no es problema de dinero, es falta de dinero. Por lo tanto, pero luego nos encontramos con la otra parte de la sociedad que está muy conectada al ego, muy conectada a la materia, y lo único importante es la materia. Bueno, pues no nos tenemos que ir ni a un lado ni a otro. Ni solamente darle importancia a la materia, ni solamente darle importancia a la espiritualidad. Las dos cosas es importante, unir cielo y tierra, mente y corazón, espírito e matéria. Javier, o que é espiritualidade para você? Perdão? O que é espiritualidade para você? No entendí. E o que é espiritualidade? Ah, ¿qué es espiritualidad? Vale. Espiritualidad es lo que somos, ¿vale? Porque muchas veces tendemos también a etiquetar de esto es espiritual, esto no es espiritual, este como es vegetariano es espiritual, el otro como no es vegetariano no es espiritual, yo visto de tal manera y soy espiritual, o yo voy a talleres o a cursos de Reiki y soy espiritual y mi hermana no va y no es espiritual. Hay mucha tendencia a veces a eso, y eso es un disfraz del ego, es decir, el ego se camufla, se esconde detrás de un vestido espiritual, ¿no? Cuando la espiritualidad es realmente lo que somos. Todos los seres humanos somos espirituales. No hay ningún ser humano en la Tierra que no sea espiritual, porque todos tenemos un espíritu, ¿sí? Entonces, para mí la espiritualidad es el intentar recordar, es decir, todo ese camino que voy para intentar recordar que soy un ser espiritual e intentar tenerlo presente el máximo tiempo posible en mi mente, en mi día a día. Pero todos los seres humanos somos espirituales. Entonces podríamos decir que hay herramientas, que hay técnicas que te ayudan a recordar que eres espiritual, porque nunca has dejado de serlo, igual que nadie puede dejar de serlo. Todo lo que hay en este planeta es espiritual, pero no solamente los seres humanos, los animales son espirituales, todo, porque todo viene de la misma energía cósmica. Además, la física cuántica ya lo ha demostrado
lo ha demostrado. Todo cuanto hay en el universo es energía y todos estamos hechos de las mismas partículas. De las últimas que se conocieron fueron los quarks, ¿no? Pues los quarks están en mí, los quarks están en este dossier, están en esta sala, están en mi perro, están en mi gato, están en el aire. Por lo tanto, todos estamos hechos de esa partícula divina, de esa partícula espiritual o cuántica que se llama hoy en día en la física cuántica. Antes da gente concluir aqui a participação do Javier, fala um pouquinho mais sobre o triângulo mágico da contribuição, paz profunda. Fala um pouquinho mais antes de terminar, que é uma em essência, como você citou, né, que está presente na sua escola e no Instituto Internacional de Reiki. El triángulo mágico que te comentaba antes, sí. El triángulo mágico de Reiki en tu vida, que también lo hablamos de ello en el Instituto Internacional de Reiki, es la manera que planteamos el trabajo energético, porque muchas veces entramos en un lugar simplemente, o entramos en una terapia, o entramos en una disciplina, simplemente queriendo mejorar esto o mejorar lo otro, pero no lo miramos desde la profundidad del camino, que este camino no es un camino de correr rápido, no es un camino de me hago auto-reiki, soluciono esto y ya está. Es un camino de por vida. Digo que es como una carrera de fondo. Entonces, la carrera de fondo tenemos que asentarla sobre bases sólidas, porque me encuentro, por ejemplo, con muchas personas que empiezan, se hacen unos cuantos días auto-reiki, hacen reiki a otras personas y dicen, es que ya me quiero dedicar a nivel profesional a ello. Y yo les digo, vale, no tengas prisa, está muy bien que tengas esa idea, que tengas una intención, pero lo que es importante es que sentemos unas bases. Entonces el triángulo tiene, como todo triángulo, dos bases. Uno que es paz interior, el otro que es sanación profunda. Si tú te conviertes en una persona que eres capaz de conectar con tu esencia, que eres capaz de conectar con tu paz, vas a ser una persona que también lo pueda transmitir a otras personas. Y luego la sanación profunda. Gautama Siddhartha el Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Por lo tanto, no tenemos que buscar estar sanados de todo para poder acompañar a otras personas. Pero sí que tenemos que estar andando ese camino de autosanación constantemente, ¿no? Por eso para mí la práctica de autorreiki es muy importante. Por lo tanto, tenemos en una base del triángulo paz interior, en la otra sanación profunda y luego contribución, que no quiere decir que uno tenga que tenerlo todo sanado para contribuir. Uno puede contribuir aún no teniéndolo todo sanado. Esa es la maravilla del Reiki, ¿no? Pero nuestro anhelo como reikistas, nuestro anhelo como maestros de Reiki, siempre va a ser intentar profundizar al máximo tanto en nuestra paz como en nuestro propio proceso de sanación, para luego en la punta del triángulo, que es la contribución, poder contribuir a más personas. Muito bem, perfeito, muito bom, Javier, agradecemos muito. Antes ainda de terminar e concluir, compartilhe com a gente. Bom, primeiro deixa eu colocar aqui o site, que é javierrobas.com, para vocês conhecerem o trabalho que desenvolve o Instituto Internacional de Reiki, também os livros que ele já tem publicados, se informam por lá. E agora vamos pedir para o Javier compartilhar com a gente uma mensagem especial para esse momento especial que é o centenário do Reiki. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado escuchando toda la charla. Estamos en un momento determinado, un momento muy importante de la sociedad, donde tenemos que mirar que la imposición de manos, la transmisión de Reiki, la estemos trabajando de manera profunda con nosotros, pero al mismo tiempo también contribuir con otras personas.